En agosto de 2009, Camille Harper, licenciada de 22 años, y su marido, Ryan, de 28, desaparecieron sin dejar rastro mientras estaban de luna de miel en el Bosque Nacional de Ozark, en Arkansas. 7 meses de intensa búsqueda no dieron ningún resultado hasta que, en marzo de 2000, un cazador cualquiera tropezó con la entrada camuflada de un búnker abandonado en Boxley Valley. Lo que vio dentro conmocionó a todo el país. Camila estaba viva, pero agotada y embarazada de 7 meses. Pero su marido no estaba con ella. En esta historia descubrirás qué secretos esconde el búnker abandonado, qué destino le deparó realmente a Ryan Harper y qué ocurrió durante esos 7 meses en completo aislamiento. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. El 23 de agosto de 2009, el sol salió temprano en el Bosque Nacional de Ozark, en Arkansas, prometiendo un día húmedo y agotador. A las 10 de la mañana, la temperatura ya había superado los 85 grados Fahrenheit, y la humedad hacía que el aire fuera denso y pesado, como suele ocurrir en los estados del sur a finales de verano. Fue en ese momento cuando un todoterreno plateado conducido por Camille Harper, de 22 años, y su marido Ryan, de 28, entró en la estación de servicio para hacer su última parada antes de adentrarse en la naturaleza, según una cámara de vigilancia de la gasolinera de Ponca City. El vídeo, que posteriormente pasó a formar parte del material de la investigación, muestra a Ryan repostando el coche y a Camila comprando 2 botellas de agua y un paquete de barritas nutritivas. La chica llevaba una camiseta deportiva ligera y pantalones cortos, y una mochila rosa brillante de tipo universitario colgada del hombro. Ryan, según el cajero de la gasolinera, parecía tranquilo y concentrado. En su declaración oficial, el empleado de la gasolinera señaló que la pareja intercambió algunas palabras sobre la ruta hacia el sendero de Whitaker Point, que conduce al famoso afloramiento rocoso de Hawksbill Crag. Este lugar está considerado un hito de los Ozarks, pero el camino hasta él discurre por densos bosques y empinadas laderas rocosas. Según la hermana de Ryan, este era un excursionista experimentado que había recorrido muchas veces las montañas Cascade, por lo que el viaje hasta Ozark no parecía peligroso para la familia. Las 11:30 de la mañana fue la última hora de actividad confirmada en sus teléfonos móviles. Según la declaración del operador de telefonía móvil, la última señal fue registrada por una torre cercana al inicio del sendero de Whitaker Point, después de lo cual, los dispositivos de ambos recién casados dejaron de conectarse a la red, algo típico de este terreno con profundos barrancos y un dosel arbóreo continuo. El camino a Hawksbill Crag atraviesa zonas de bosque antiguo, donde la maleza es tan densa que incluso de día es crepuscular. El camino serpentea a lo largo de acantilados, y la arenisca se desmorona constantemente bajo los pies. Según una reconstrucción recopilada posteriormente a partir de las palabras de otro turista que descendió de la cornisa hacia la 1 de la tarde, vio subir a una joven pareja. El hombre y la mujer coincidían con la descripción de Camila y Ryan. El testigo subrayó que Camila caminaba ligeramente por delante de ellos, y Ryan llevaba una mochila grande de color oscuro. Se saludaron y parecían personas que disfrutaban del paisaje. El testigo no observó ningún signo de ansiedad ni la presencia de personas no autorizadas. Se esperaba que la pareja regresara a su casa de campo, alquilada en la localidad de Jasper, a las 9 de la noche. Sin embargo, a las 10:00 de la noche, cuando los teléfonos de los recién casados aún estaban fuera de su alcance, Patricia Harper, madre de Camila, sintió lo que más tarde describió a los detectives como un dolor físico en el pecho. En su declaración, señaló que su hija siempre había sido extremadamente responsable y nunca se habría permitido perder una llamada nocturna, especialmente durante su luna de miel. A la mañana siguiente, el 24 de agosto, a las 6 de la mañana, Patricia llamó a la oficina del sheriff del condado de Newton. El primer grupo de búsqueda llegó al inicio del sendero de Whitaker Point
a las 8:45 de la mañana. Encontraron el todoterreno plateado de los Harper en el aparcamiento. El coche estaba cerrado y no había signos de lucha en su interior. En el asiento trasero había una caja con regalos de boda y un sobre con dinero en efectivo para gastos de emergencia. En la operación participaron 20 voluntarios, un grupo de guardas del Parque Nacional y una unidad canina. Los perros retomaron el sendero desde el aparcamiento, pero se interrumpió a los 3 kilómetros, en un punto donde el sendero cruza un afloramiento rocoso. El calor y los vientos secos destruyeron rápidamente los rastros biológicos. El helicóptero, que se elevó por la tarde, solo podía ver las copas de los árboles, pero el denso bosque ocultaba con fiabilidad lo que ocurría en tierra. El punto de inflexión se produjo el segundo día de búsqueda. A las 11:40 de la mañana, uno de los voluntarios observó un punto brillante en el borde de una empinada ladera, a unos cientos de metros de la ruta principal. Era la mochila rosa de Camila. Estaba tirada sobre las rocas en una posición antinatural, como si la hubieran tirado con prisas o se hubiera caído durante una caída. Dentro de la mochila había una botella de agua, crema solar y la cámara de Camila. El registro de los alrededores no fue concluyente. No había rastros de sangre, fibras de ropa, ni señales de que alguien se hubiera deslizado por la ladera. El informe del sheriff clasificó el incidente como una desaparición en circunstancias inexplicables. La policía empezó a considerar la posibilidad de una desaparición falsa. Los detectives se alarmaron por el hecho de que nunca se encontrara la segunda mochila de Ryan con sus pertenencias básicas, la tienda de campaña y los mapas. La teoría era que la pareja podría haber dejado deliberadamente algunas de sus pertenencias para fingir un accidente y empezar una nueva vida sin obligaciones. Sin embargo, los padres de Camila rechazaron airadamente esta hipótesis. Patricia Harper declaró durante el interrogatorio: «Mi hija acababa de graduarse y estaba haciendo planes para el futuro. Nunca nos haría pasar por este infierno por su propia voluntad». Al final de la primera semana de búsqueda, la zona en un radio de 8 kilómetros alrededor de Whitaker Point había sido peinada 3 veces. La policía entrevistó a todos los excursionistas que se habían registrado en el registro de visitantes ese fin de semana, pero nadie había visto a la pareja después de la 1 de la tarde del 23 de agosto. La ladera donde se encontró la mochila se convirtió para los habitantes de Jasper en la personificación de un misterio que el bosque de Ozark no tenía ninguna prisa en desvelar. El inquietante silencio que reinaba en el lugar del hallazgo no hacía sino aumentar la tensión. Los 2 jóvenes habían desaparecido entre los árboles, sin dejar ningún sonido, ningún grito de auxilio, como si la propia naturaleza los hubiera borrado del mapa. Marzo de 2010 en Arkansas fue inusualmente húmedo. La nieve de las montañas Ozark había empezado a derretirse, convirtiendo los senderos de los bosques en arroyos de barro, y la niebla en el valle de Boxley era tan espesa por las mañanas que la visibilidad era inferior a 6 metros. Para los habitantes de los pueblos de los alrededores, la historia de la desaparición de Camille y Ryan Harper se había convertido ya en una de esas tristes leyendas habituales en esta región. El caso se ha convertido oficialmente en un caso sin resolver. Los titulares que solían estar llenos de fotos de la sonriente pareja han sido sustituidos por reportajes sobre las elecciones locales y noticias económicas. En noviembre, se suspendieron las patrullas en la zona de Whitaker Point, y la mochila rosa de la chica se guardó en una caja de pruebas en el sótano de la comisaría. El 20 de marzo de 2010, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, la situación cambió para siempre. Jacob Miller, de 45 años, un cazador local con 30 años de experiencia, estaba rastreando piezas de caza en un sector remoto del valle de Boxley, aproximadamente a 15 millas de donde se habían encontrado las pertenencias de Camila 7 meses antes. Según el informe de su interrogatorio, Miller observó una extraña configuración del terreno.
una pequeña colina, densamente cubierta de maleza, tenía un lado antinaturalmente plano. Cuando el cazador se acercó, observó un borde de metal oxidado bajo una capa de musgo húmedo y ramas. Era la entrada a un viejo búnker abandonado construido durante la Guerra Fría, uno de esos refugios privados que se construyeron en masa a mediados del siglo XX. La pesada puerta de acero estaba cubierta de tierra y camuflada tan minuciosamente que se podía pasar por delante cientos de veces sin sospechar nada. Aquella mañana, sin embargo, la puerta estaba a unos centímetros entreabierta. Miller, oliendo el penetrante olor del aire viciado y el hierro, decidió comprobar la habitación, sospechando que allí podría esconderse un cazador furtivo o un animal perdido. Lo que vio cuando el haz de su linterna atravesó la oscuridad de la habitación de hormigón, de no más de 150 metros cuadrados, le dejó sin habla. En el rincón más alejado, una figura estaba sentada en una cama de metal cubierta con sucias mantas de lana. Era una mujer, pero apenas parecía un ser humano. El informe policial, según Miller, señalaba que su piel era tan pálida que parecía casi translúcida, como si no hubiera visto la luz del sol en años. Su larga cabellera, antes bien recortada, se había convertido en una maraña de polvo y suciedad. La mujer no intentó escapar ni pidió ayuda. Se quedó allí sentada, mirando al vacío con las pupilas dilatadas que apenas reaccionaban a la brillante luz de la linterna. Cuando el cazador se acercó cautelosamente y la llamó por su nombre, ella giró lentamente la cabeza, pero en sus ojos no había reconocimiento ni alivio, solo ausencia mental total. La mayor sorpresa para Miller fue que, bajo la ropa hecha jirones, pudo ver claramente que estaba en avanzado estado de gestación. Jacob Miller se puso inmediatamente en contacto con los servicios de emergencia utilizando el teléfono por satélite que siempre llevaba consigo al bosque. A las 11:15 de la mañana, la primera ambulancia y los agentes del sheriff llegaron a la entrada del búnker. Los primeros médicos que examinaron a la mujer in situ confirmaron su identidad basándose en la cicatriz de su rodilla izquierda y en la forma característica de su rostro. Se trataba de Camilla Harper, de 22 años, que había desaparecido hacía 210 días. Brian Harper no estaba en el búnker. La habitación parecía un mundo aislado en el que el tiempo se hubiera detenido. En las estanterías había hileras de latas vacías, viejos bidones de agua de plástico y algunos paquetes de vitaminas. El aire era pesado y húmedo, y la única fuente de luz, según los investigadores, era una tenue lámpara de queroseno sobre una caja de madera junto a la cama. El estado físico de Camilla llevó a los médicos a conclusiones contradictorias. Por un lado, estaba extremadamente demacrada, con signos de carencia de vitaminas y atrofia muscular debido al prolongado confinamiento. Por otro, su embarazo, que duraba desde hacía unos 8 meses, se desarrollaba sin patologías críticas visibles, lo que indicaba que alguien le había estado proporcionando el mínimo necesario de alimentos y agua durante todo este tiempo. Tardaron más de 2 horas en trasladarla al centro médico más cercano, en Harrison City, debido a las dificultades del terreno. No pronunció palabra en todo el trayecto. El paramédico que iba con ella en el coche señaló más tarde en un informe que Camilla se estremecía con cada sirena y se tapaba los ojos con las manos para intentar esconderse de la luz del día, que ahora le parecía hostil. La noticia del descubrimiento se extendió instantáneamente por todo el condado de Newton. Decenas de periodistas y familiares de Camilla se congregaron frente al hospital. Patricia Harper, al ver a su hija en una camilla, al parecer se desmayó. Su hija había vuelto, pero no era la misma niña radiante que había despedido en su luna de miel en agosto. Ante ellos había una sombra, un hombre cuya conciencia se había hecho añicos al estar en una tumba de hormigón. Los detectives que llegaron al búnker para la inspección inicial se fijaron en un detalle. La puerta del búnker tenía un enorme cerrojo exterior que solo podía abrirse desde fuera. Esto significaba que Camilla no solo estaba escondida allí, sino que estaba prisionera.
La ausencia de Ryan y de cualquiera de sus objetos personales en la habitación suscitó miles de preguntas. En el suelo del búnker, los expertos forenses solo encontraron un par de zapatos, las zapatillas de deporte de mujer de Camila, completamente desgastados. Cuando le preguntaron por el paradero de su marido, la chica solo apretó más fuerte la manta y empezó a temblar ligeramente. Todo indicaba que estos 7 meses habían estado llenos no solo de aislamiento físico, sino también de algo mucho peor, de lo que no podía hablar por el momento. Al final del día, el 20 de marzo, la policía anunció oficialmente un cambio en el estado del caso. Ahora no se trataba solo de una desaparición, sino de un secuestro y una detención prolongada. El Valle de Boxley, que antes había sido solo una ruta panorámica para turistas, se había convertido en la escena de un crimen que ocultaba el misterio de la estancia de 7 meses de Camila Harper en la oscuridad de un calabozo. Mientras los médicos luchaban por mantenerla con vida a ella y a su hijo nonato, los detectives iniciaron una descripción detallada de cada centímetro del búnker, con la esperanza de encontrar la respuesta a la pregunta principal: ¿quién cerró la puerta desde fuera? El 21 de marzo de 2010, el Harrison Regional Medical Center estaba rodeado por un estrecho cordón policial. El pabellón 4, situado al final del ala norte, en la tercera planta, se había convertido en el centro más vigilado del estado. Tras 7 meses en completa oscuridad y aislamiento, Camila Harper, de 22 años, se estaba acostumbrando a un mundo con paredes, luces eléctricas y el sonido de voces humanas. Sin embargo, su vuelta a la civilización resultó mucho más difícil de lo que los médicos habían previsto. Según los informes de servicio de la enfermera jefe Ellen Rodríguez, que estaba de guardia la primera noche tras su ingreso, el comportamiento de Camila provocó una gran ansiedad entre el personal. El informe señala que la niña permaneció sentada durante horas en el borde de la cama, sin cambiar de postura ni apartar los ojos de la puerta cerrada. El descubrimiento más espeluznante fue el llamado reflejo de permiso. Cuando la enfermera le trajo la cena y le puso un vaso de agua en la mesilla de noche, Camila no tocó la comida ni la bebida, a pesar de su evidente agotamiento físico. Esperó. Solo después de que el personal le dijera directamente la frase «Puedes comer, Camila», empezó a comer despacio. Esto era indicativo de la total tortura psicológica y la completa supresión de la voluntad que se observa habitualmente en las víctimas de detención de larga duración. El 22 de marzo, a las 10 de la mañana, un grupo de obstetras realizó un examen completo de la niña. Los resultados de la ecografía confirmaron que Camila estaba embarazada de 30 semanas, lo que corresponde aproximadamente a 7 meses. Esto significaba que la concepción había tenido lugar durante el periodo de luna de miel, poco antes de la desaparición o en las primeras semanas de su estancia en el bosque. Al cabo de un día, el laboratorio proporcionó los resultados de una prueba de ADN, en la que se utilizaron como pruebas muestras de los efectos personales de Ryan Harper almacenadas en el archivo de la policía. El análisis confirmó que Ryan era el padre biológico del niño. Esta noticia provocó una oleada de emociones contradictorias entre los familiares que estaban de guardia en el pasillo del hospital. Para ellos, era a la vez un rayo de esperanza y una nueva fuente de horror. Ese mismo día, a las 14:30, los detectives de la policía del distrito entraron en la sala 4. Intentaron realizar el primer interrogatorio oficial, con la esperanza de obtener información sobre el paradero de Ryan. Sin embargo, la conversación, grabada en un dictáfono, parecía el monólogo de un investigador, interrumpido por largas pausas y los suaves susurros de la víctima. Cuando el detective Miller le preguntó directamente por el paradero de su marido, Camila cayó en un estado de estupor, su respiración se volvió superficial y sus ojos vidriosos. Según los detectives que más tarde comentaron a la investigación interna, la chica empezó a hablar de él. Describió a su supervisor en masculino, pero nunca lo mencionó por su nombre. Recordó cómo él traía comida enlatada,
como él ponía botes de plástico con vitaminas en la estantería, obligándola a tragárselos bajo supervisión. Los recuerdos del sistema de castigo eran especialmente dolorosos. Camila dijo que el búnker tenía un sistema de ventilación primitivo, controlado por su captor desde el exterior. Si ella lloraba demasiado fuerte o intentaba gritar, él simplemente abría las trampillas, dejando entrar el gélido aire de la montaña. La temperatura en la mazmorra bajó instantáneamente a 40 grados Fahrenheit, y la niña se vio obligada a tiritar durante horas bajo una fina manta hasta que se quedó muda de frío y agotamiento. El silencio de Camila sobre la identidad de él y la ausencia total de cualquier rastro de Ryan Harper en la casa búnker dieron lugar a una teoría aterradora entre el público y en los círculos policiales. Los periódicos locales de Jasper empezaron a especular con la posibilidad de que Ryan hubiera sido quien organizó el secuestro. Los investigadores analizaron la versión de un brote psicótico. Quizá el joven, incapaz de soportar la presión de su futura vida adulta, decidió esconder a su mujer del mundo para crear su propia realidad aislada. Esta versión se vio alimentada por el hecho de que Ryan era un excursionista experimentado, conocía el bosque y tenía dotes de supervivencia, y de que los expertos forenses no encontraron huellas dactilares de ninguna persona no autorizada en el propio búnker, solo marcas de guantes untados cerca de la puerta principal. En la ciudad se habló de que Ryan podría haber escenificado el ataque desde el principio, haber tirado la mochila rosa de Camila para distraerla y luego haberla arrastrado por la fuerza hasta el refugio preparado de antemano. La policía volvió a examinar todas las cuentas financieras de Ryan correspondientes al periodo anterior a su desaparición, en busca de compras de grandes cantidades de comida enlatada o material, pero no encontró nada sospechoso. Los familiares del hombre estaban desesperados. No podían creer que un hombre que amaba a Camila con tanta devoción fuera capaz de una crueldad tan sofisticada. Mientras tanto, el ambiente en el pabellón 4 era deprimente. Camila se negaba a ver la televisión y a leer la prensa. Era como si siguiera en aquella habitación de cemento, donde la única realidad era la voz que provenía de la oscuridad de la entrada. Cada vez que el personal médico entraba en la habitación, ella se estremecía, como si esperara que en lugar de un médico reapareciera la misma figura que la había mantenido encarcelada durante 7 largos meses. La investigación estaba en punto muerto. Tenían una víctima que no podía dar una descripción clara y ningún sospechoso, salvo un hombre que oficialmente había desaparecido él mismo. La cuestión de si Ryan Harper era un torturador u otra víctima seguía abierta, y el silencio en la habitación del hospital solo servía para subrayar la magnitud del misterio que yacía bajo las raíces de los árboles del valle de Boxley. Amigos, antes de que lleguemos a la parte más truculenta de esta historia, suscríbanse al canal, den me gusta y comenten. Vuestra actividad ayuda a los algoritmos de YouTube a promocionar el vídeo para que lo vea el mayor número de personas posible. Gracias por acompañarnos. El 21 de marzo de 2010, a las 8 de la mañana, la zona alrededor del búnker abandonado en el valle de Boxley fue oficialmente cerrada al público. El equipo de investigación, dirigido por el principal criminalista del estado de Arkansas, David Lambert, comenzó un examen detallado de las instalaciones que habían sido la prisión de Camille Harper durante 210 días. Según el informe de investigación de la escena, el búnker era una estructura de hormigón armado a 3 metros de profundidad en el suelo, con una superficie total de aproximadamente 150 metros cuadrados. Dentro, el ambiente era pesado y húmedo, y las paredes estaban cubiertas de una fina capa de condensación que goteaba hasta formar manchas oscuras en el suelo. Lo que los expertos vieron en el interior les produjo sentimientos encontrados. El espacio estaba ordenado con un cuidado metódico que rayaba en la obsesión. Sobre una pequeña caja de madera que hacía las veces de mesa, el equipo forense registró 2 platos y 2 juegos de cubiertos. Sobre la cama de metal había 2 mantas de lana, cuidadosamente dobladas una sobre otra.
En un rincón del búnker encontraron importantes provisiones de alimentos, más de 400 latas de carne enlatada, 40 galones de agua filtrada en bidones de plástico y un gran número de paquetes de raciones secas. Esta cantidad de recursos indicaba que el secuestrador no se había apoderado de la niña de forma espontánea, sino que llevaba muchos meses preparando el lugar para una estancia prolongada de 2 personas. Sin embargo, este aparente cuidado ocultaba la cruel realidad del encierro. La principal prueba física era un cerrojo exterior de acero en la puerta. El informe de Lambert indicaba que el mecanismo estaba lubricado y funcionaba silenciosamente, lo que permitía al secuestrador encerrar a Camila en el interior sin que se notara. La única fuente de aire fresco, un estrecho tubo de ventilación, estaba protegida por rejillas metálicas en la superficie. Todo el sistema estaba diseñado para mantener a la víctima completamente aislada del mundo exterior, sin posibilidad de huida ni de señalización. La mayor sorpresa para la investigación fue la ausencia total de rastros biológicos de Ryan Harper en el interior del búnker. A lo largo de 3 días, los expertos recogieron más de 600 huellas dactilares de todas las superficies posibles: latas, paredes, bolígrafos y utensilios. Todas las huellas identificadas pertenecían exclusivamente a Camila. Solo se encontraron rastros borrosos de guantes textiles en los objetos utilizados por el hombre. No se encontraron ni cabellos de Ryan, ni partículas de su epidermis, ni ningún objeto personal, salvo los que Camila llevaba consigo el día de su desaparición. Esto creaba una contradicción crítica. La chica del hospital afirmaba que un hombre había estado con ella en todo momento, pero las pruebas físicas indicaban que esa persona había sido profesionalmente cuidadosa y no había dejado rastro alguno de su presencia. El misterio principal se desarrolló fuera del búnker. El 22 de marzo, a las 9:30 de la mañana, un equipo de búsqueda con perros descubrió una cadena de huellas de zapatos frescos que partían de la entrada camuflada en dirección al río Búfalo. Según los análisis del suelo, las huellas habían sido dejadas varias horas antes de que el cazador Jacob Miller descubriera a Camila. Las huellas pertenecían a unas pesadas botas de montaña de la talla 11. Las huellas mostraban un paso firme y tranquilo. La persona no huía, sino que se movía con confianza en una dirección, hacia el agua. Cerca de la orilla del río, las huellas se interrumpieron. Este descubrimiento dejó perplejos a los detectives. Si se trataba de Ryan, ¿por qué abandonó a su mujer embarazada justo en el momento en que su estado se volvía crítico? ¿Y a dónde fue sin llevarse ninguna de las cosas del búnker? El silencio en la escena del crimen era tan completo que la versión de la pareja perdida empezó a desmoronarse. Los investigadores empezaron a cuestionarse la propia presencia de Ryan en el valle de Boxley en los últimos meses. En la habitación del hospital, Camila siguió hablando de él, describiendo una figura masculina que le llevaba comida y vitaminas, que la castigaba con frío y la vigilaba en la oscuridad. Pero nunca identificó a esta persona como su marido. Cada vez que los detectives pronunciaban el nombre de Ryan, ella simplemente apartaba la mirada, como si el nombre ya no tuviera ninguna relevancia para ella. El detective Mark Wilson, de la oficina del sheriff del condado de Newton, dijo en su nota del 24 de marzo: «Estamos ante una anomalía. Todas las pruebas circunstanciales apuntan a la presencia de una segunda persona, pero ninguna prueba directa vincula a esa persona con Ryan Harper. Es como si Camila viviera en un búnker con un fantasma que supiera cuidar de ella, pero que no dejara otra prueba de su existencia que sus huellas en la orilla del río». La opinión pública, que antes simpatizaba con Ryan, empezó a percibirlo ahora como una gran amenaza. En la prensa local se sugirió que el hombre podría haber cambiado de aspecto o utilizado medios especiales para evitar dejar huellas de ADN. Sin embargo, la investigación no podía ignorar el hecho de que se encontraron 2 placas en el búnker. Esto significaba que el secuestrador había compartido una comida con Camila, se había sentado frente a ella,
Quizá había hablado con ella. Pero se adentró en la oscuridad del bosque justo cuando apareció la ayuda en la puerta, como si supiera exactamente cuándo llegaría el cazador. El río Búfalo, al que conducían las huellas, estaba lleno y crecido en marzo, lo que hacía imposible seguir la ruta del secuestrador. El misterio de la desaparición de Ryan Harper y la misteriosa figura del propietario del búnker se convirtieron en el centro de la investigación, que cada día que pasaba se parecía menos a una historia de rescate y más a un complejo juego de un manipulador desconocido. El 28 de marzo de 2010, el estado de Camila Harper comenzó a estabilizarse en el Centro Médico Regional Harrison. Aunque seguía evitando la luz solar directa y se estremecía ante los sonidos agudos, accedió por primera vez a una larga entrevista con la doctora Sarah Miller, una destacada especialista en psicología de crisis. Esta sesión iba a ser fundamental para comprender exactamente lo que había ocurrido en la casa búnker durante los 7 meses, ya que las pruebas físicas en el lugar de los hechos dejaban más preguntas que respuestas. Según el informe oficial de la doctora Miller, que posteriormente se incluyó en el expediente judicial, Camila describió su vida en la oscuridad como existir en un mundo de sonidos. Como su secuestrador nunca encendía toda la luz cuando entraba en casa, Camila solo podía ver su silueta sobre el fondo de una tenue lámpara de queroseno o la luz de una linterna que le iluminaba la cara. En su testimonio, señaló que él siempre se mantenía a una distancia mínima de 2 metros de su cama, y que sus movimientos eran tan precisos que ni siquiera podía oír el crujido de su ropa. Sin embargo, el descubrimiento más significativo de la sesión fue la información sobre el contacto verbal. El secuestrador no se quedó callado. Según Camila, se pasó horas hablándole del bosque, del tiempo que hacía fuera y de cómo el mundo que la rodeaba se había vuelto demasiado peligroso. Durante la reconstrucción de la conversación, Camila interrumpió repentinamente el relato, y según las notas de la psicóloga, su voz cambió a un susurro tembloroso. Dijo textualmente: «Esa no era la voz de Ryan. Esa voz era correcta. Era como si le conociera de toda la vida, pero sonaba diferente que antes». Esta frase sobre la corrección de la voz conmocionó a los investigadores. Indicaba que Camila había identificado inconscientemente al secuestrador como alguien de su círculo de conocidos, pero el trauma y la manipulación no le permitieron decir un nombre concreto. Mientras tanto, se produjo un gran avance en el Laboratorio Estatal de Criminalística de Arkansas, en Little Rock. El 30 de marzo de 2010, los expertos dieron a conocer los resultados de un segundo análisis más exhaustivo de las micropartículas encontradas bajo la cama metálica del búnker. A pesar de que las superficies principales se habían limpiado a fondo, se encontró un único cabello humano y un fragmento de epitelio en el hueco entre la pared de hormigón y el armazón de la cama. El perfil de ADN de estas muestras confirmó inequívocamente que pertenecían a un varón no autorizado que no era Ryan Harper. Este descubrimiento cambió instantáneamente el vector de toda la investigación. Ese mismo día, a las 16:00, el sheriff del condado de Newton celebró una rueda de prensa de urgencia para anunciar oficialmente el cambio de la condición de Ryan Harper de principal sospechoso a presunta víctima. La policía admitió que la versión anterior sobre el brote psicótico del hombre era errónea. Surgió una nueva teoría mucho más aterradora. En agosto de 2009, la pareja fue secuestrada junta en el sendero de Whitaker Point, pero después se separaron. Los investigadores empezaron a analizar la posibilidad de que una sola persona pudiera neutralizar a Ryan, de 28 años, que estaba en buena forma física. Un especialista en análisis táctico sugirió que el atacante podría haber utilizado el efecto sorpresa o un arma de fuego para obligar a la pareja a someterse. La teoría de que Ryan fue asesinado inmediatamente o retenido en otro lugar se convirtió en una prioridad. Los equipos de búsqueda volvieron a la zona de Boxley Valley, pero ahora no buscaban a un hombre vivo,
sino señales de lucha o enterramientos ocultos. Mientras estudiaba las notas de la terapia de Camila, el detective Wilson se fijó en otro detalle. La chica mencionó que el secuestrador conocía sus preferencias alimentarias e incluso le llevó ciertos tipos de vitaminas que había estado tomando antes de desaparecer. Esto indicaba que el agresor no había conocido a la pareja por casualidad en el bosque, sino que los había estado siguiendo durante mucho tiempo, conociendo sus hábitos y su vida personal. El informe afirmaba: estamos ante una persona que tiene un conocimiento de la víctima que va más allá de un conocido casual. Se trata de alguien que estuvo a su lado, alguien cuya voz no desencadenó el miedo inicial de Camila hasta que fue demasiado tarde. La opinión pública, que hace solo unos días exigía la detención de un loco, estaba ahora aterrorizada ante un manipulador en serie desconocido. La pregunta ¿quién? Se convirtió en clave no solo para la policía, sino para toda la comunidad de Arkansas. Todos los nombres del círculo de amigos y familiares de Camille y Ryan empezaron a ser reexaminados. Amigos, antiguos compañeros de clase, colegas de trabajo. Los investigadores se dieron cuenta de que el asesino o secuestrador podía encontrarse entre quienes simpatizaban con la familia o incluso habían participado en las primeras operaciones de búsqueda. En el pabellón 4, Camila Harper seguía luchando con sus recuerdos. Su bebé nacería en unas semanas, y la constatación de que el padre de su bebé podía estar muerto y que su asesino era un hombre con la voz adecuada, supuso para ella una nueva etapa de tortura psicológica. La policía empezó a confeccionar una lista de todas las personas que tenían acceso a mapas geodésicos de la zona de Boxley o se dedicaban profesionalmente al estudio de las antiguas instalaciones militares de Ozark. El círculo de sospechosos empezó a estrecharse, pero el rostro del hombre que había reinado en la oscuridad sobre la vida de Camila durante 7 meses seguía oculto a la sombra de los muros de hormigón. A principios de abril de 2010, la investigación de Harper alcanzó un punto crítico en lo que los detectives suelen denominar la zona muerta. A pesar de la presencia de un perfil de ADN extranjero y del testimonio de Camila sobre un misterioso vigilante, la policía no tenía ningún sospechoso cuyos datos biométricos coincidieran con las muestras que habían obtenido. La base de datos de las fuerzas del orden no arrojaba ninguna coincidencia, lo que solo significaba una cosa: el hombre que había retenido a la niña en el búnker durante 7 meses nunca antes había estado en el radar de la ley. Durante este periodo, la oficina del sheriff del condado de Newton decidió volver al principio. Volvió a interrogar a todos los allegados de la familia. Entre los que se presentaron a declarar estaba Trevor Klain, de 29 años. Durante todo el tiempo transcurrido desde la desaparición de la pareja, Trevor había sido considerado el epítome de la lealtad y la fiabilidad. Era amigo de la familia desde hacía mucho tiempo, y desde el primer día había seguido de cerca a Patricia Harper, la madre de Camila. Según los recuerdos de los voluntarios, fue Klain quien organizó vigilias nocturnas, imprimió miles de avisos de búsqueda y compró café y comida para los equipos de búsqueda a sus expensas. Los informes indicaban que Trevor pasaba 12 horas al día en el cuartel general de la búsqueda, demostrando su disposición a ayudar en cualquier cosa, desde analizar mapas hasta proporcionar simple apoyo emocional a la afligida madre. El 5 de abril de 2010, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, Trevor Klain llegó al Centro Médico Regional Harrison. El propósito oficial de su visita era reunirse con el detective jefe Mark Wilson, que se encontraba en la enfermería de la tercera planta, justo enfrente de la habitación 4. Klain tenía que aclarar los detalles de sus movimientos el día de la desaparición de la pareja, ya que la investigación estaba comprobando las coartadas de cualquiera que conociera la ruta de los Harper hasta Whitaker Point. Al mismo tiempo, Camila Harper, acompañada por un fisioterapeuta, salió al pasillo por primera vez en mucho tiempo para realizar un ejercicio de rehabilitación. La chica se movía lentamente, agarrada a la barandilla, con la mirada fija en el suelo. El pasillo estaba casi vacío,
y cada sonido en el silencio estéril del ala del hospital resonaba en las paredes de azulejos con una claridad seca. Según el testimonio del detective Wilson, en su informe de aquel día, Trevor Klein, de espaldas a Camila, habló con el investigador sobre la situación en el municipio de Jasper. En algún momento de la conversación, Klein pronunció una frase que posteriormente fue analizada en numerosas ocasiones por lingüistas y psicólogos. Todos estamos cansados, Mark. Quizás sea hora de que todos aceptemos lo inevitable y comprendamos la necesidad de seguir adelante. La reacción de Camila fue instantánea y tan fuerte que el personal médico sospechó inicialmente que se trataba de un ataque epiléptico repentino. Según consta en el historial médico de la víctima, la niña se paró bruscamente, su respiración se volvió rápida e intermitente, convirtiéndose en hiperventilación. Las pupilas se dilataron tanto que cubrieron casi por completo el iris. Un temblor visible se extendió por todo su cuerpo, empezando por las manos y extendiéndose rápidamente a todo el cuerpo. Camila empezó a retroceder, como si tratara de apretujarse contra una pared, sin apartar los ojos de la espalda de Trevor Klein. Cuando Klein empezó a girarse lentamente hacia el sonido de su respiración agitada, ella dejó escapar un susurro suave, casi inaudible, que sin embargo fue oído por todos los presentes. «Es él. Es esa voz». Repitió estas palabras con creciente terror hasta que le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo, tapándose los oídos con las manos. A las 13:45 de aquella tarde, el detective Wilson inició una reunión de emergencia con la dirección del departamento. El principal tema de discusión no era solo el incidente del hospital, sino también cómo había reaccionado Trevor Klein ante la identificación. Según testigos presenciales, cuando Camila le señaló, la expresión de Klein no cambió. No mostró miedo, ni sorpresa, ni deseos de ayudar. Simplemente se quedó mirando a la chica con una mirada fría y estudiosa, que el detective describió más tarde como la mirada de un propietario que ha visto la desobediencia. Según la psicóloga Sarah Miller, que acudió urgentemente a la sala tras el incidente, Camila se encontraba en un estado de estrés agudo. Afirmó que había reconocido no solo un tono o una entonación, sino un ritmo específico de habla y una forma de acentuación que había estado estudiando durante 7 meses en la oscuridad total del búnker. La voz que me parecía correcta en mi locura bajo tierra era ahora mi mayor temor, declaró la doctora Miller. La policía inició una investigación encubierta urgente sobre el pasado de Trevor Klein. Los primeros resultados, obtenidos en la tarde del 5 de abril, fueron alarmantes. Trevor no era solo un amigo de la familia, era una persona que había permanecido en la periferia de la vida de Camila durante muchos años, siempre presente, pero nunca intruso. Los compañeros de Klein en la empresa de topografía en la que había trabajado durante más de 5 años lo describían como un hombre con una memoria perfecta para el terreno y una pasión por los mapas militares antiguos. De especial interés para la investigación fue el hecho de que 2 meses antes de la desaparición de Camila y Ryan, Klein había viajado varias veces a la zona del Valle de Boxley, supuestamente para realizar levantamientos topográficos privados. En su empresa no constaba ningún encargo oficial de estos trabajos. Así, la imagen del amigo modelo que había estado llevando café a los voluntarios y apoyando a la madre de la víctima durante 7 meses empezó a desmoronarse rápidamente. Los detectives se dieron cuenta de que, durante todo ese tiempo, el asesino o secuestrador no se había limitado a esconderse en el bosque, sino que estaba en el centro mismo de la investigación, con acceso a la información sobre los avances de la búsqueda y el estado de Camila. Su presencia junto a Patricia Harper ya no parecía un acto de misericordia, sino una forma de controlar la situación desde dentro. La investigación se enfrentaba ahora a una tarea de enormes proporciones: encontrar pruebas irrefutables que relacionaran a Trevor Klein con el búnker de Boxley Valley, ya que las meras palabras de Camila, cuyo estado psicológico era extremadamente inestable,
no bastaban para efectuar una detención oficial. Los instintos de la chica habían señalado al depredador, pero ahora la ley tenía que demostrar que, efectivamente, ese depredador había dejado sus huellas en la oscuridad. El 6 de abril de 2010, la oficina del sheriff del condado de Newton obtuvo una orden de registro para el domicilio particular y el garaje de Trevor Kline, de 29 años. Tras un incidente en el hospital, en el que Camila Harper reconoció su voz, la investigación comenzó a indagar en los antecedentes del hombre que llevaba 7 meses desempeñando hábilmente el papel de amigo compasivo de la familia. Los resultados de la investigación fueron sorprendentes. Trevor Kline era un topógrafo profesional especializado en cartografiar zonas remotas de Arkansas. Sus colegas afirmaron que conocía el Bosque Nacional de Ozark como la palma de su mano, con acceso a mapas topográficos de archivo que mostraban lugares olvidados, desde minas abandonadas hasta búnkeres privados de la Guerra Fría. Durante el examen técnico del ordenador personal de Kline, los expertos en ciberdelincuencia descubrieron una partición oculta en el disco duro, protegida por una compleja contraseña. Una vez descifrada, los detectives vieron miles de fotos de Camila Harper. Algunas de ellas fueron tomadas a distancia con un objetivo de gran angular en los últimos 3 años. Había fotos de sus graduaciones universitarias, paseos por el parque e incluso fotos de su boda con Ryan. El descubrimiento más escalofriante fueron los archivos recuperados que Camila creía haber borrado hacía tiempo de sus redes sociales. Kline había pasado años recopilando todo rastro digital de la chica, creando un archivo detallado de su vida. El 7 de abril de 2010, a las 6:30 de la mañana, el grupo de trabajo comenzó a registrar el garaje privado de Kline, situado en las afueras de Harrison City. Estaba situado a una distancia considerable de un edificio de viviendas, lo que garantizaba la total confidencialidad de cualquier actuación. El informe forense registró un descubrimiento que se convirtió en un eslabón clave de la cadena de pruebas. Se encontraron un par de botas de montaña sucias de la talla 11 debajo de un banco de trabajo en un rincón del garaje. Los restos de arcilla seca en las suelas se enviaron inmediatamente a un examen geológico. El análisis confirmó que la composición del suelo era completamente idéntica a la rara arcilla azul que solo se encuentra en un sector del valle de Boxley, el mismo lugar donde se hallaba el búnker. Sin embargo, el verdadero horror esperaba a los detectives en una caja de herramientas metálica. Allí, tras una doble pared, Trevor guardaba reservas de leche maternizada, paquetes de pañales y las mismas vitaminas prenatales que Camila había mencionado. La presencia de estos artículos en el garaje de un hombre soltero que no tenía hijos era una prueba irrefutable de su implicación en la detención de la niña. El interrogatorio de Trevor Kline duró más de 12 horas. Al principio, permaneció completamente tranquilo, pero cuando el detective Wilson le puso delante las fotografías de las vitaminas encontradas en el garaje y el informe sobre la identidad de la arcilla, a Kline, según el informe, le cambió la cara. Su confianza desapareció, dando paso a temblores nerviosos. A las 24:45 del 7 de abril, Trevor Kline pidió un vaso de agua y dijo que estaba dispuesto a decir la verdad. Por el testimonio de Kline, recogido en su confesión oficial, se supo de los sucesos del 23 de agosto de 2009. Conocía los planes de Camila y Ryan de ir a Whitaker Point y les estaba esperando en la espesura cercana al sendero. Cuando la pareja se detuvo a descansar cerca de Ponca Creek, Trevor salió a su encuentro. Los hombres se enzarzaron en una acalorada discusión. Ryan, que defendía a su mujer de los agresivos ataques de Kline, intentó apartarle. En respuesta, Trevor empujó con fuerza a Ryan. El hombre tropezó con las rocas mojadas y cayó desde una altura de unos 3 metros directamente sobre los salientes afilados del fondo rocoso del arroyo. Murió al instante por fractura de la base del cráneo. En lugar de llamar a los rescatadores, Kline, según sus propias palabras, vio esta tragedia como
la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Intimidó a la aturdida Camila con un arma y la obligó a adentrarse en el bosque. Llevó el cuerpo de Ryan a un pozo de ventilación abandonado en una vieja mina a media milla del lugar de la pelea y bloqueó la entrada con piedras y ramas. Condujo a Camila a un búnker preparado de antemano en el valle de Boxley. En su testimonio, Klein afirmó que sus acciones no fueron un secuestro en el sentido clásico. Lo llamó rescate. En su retorcida mente, Camila era demasiado vulnerable para este mundo, y la muerte de Ryan supuestamente le daba derecho a convertirse en su nuevo protector. Admitió que había planeado mantenerla en la clandestinidad hasta que diera a luz, con la esperanza de que tener un hijo juntos y el aislamiento prolongado harían que ella le amara. Creía que con el tiempo podrían salir a la superficie como una nueva familia, en la que criaría al niño, Ryan, como si fuera su propio hijo. Basándose en el testimonio de Klein, el 8 de abril de 2010, un grupo de forenses y rescatadores acudió a la mina en cuestión. A una profundidad de 4 metros, se descubrieron los restos de Ryan Harper bajo una capa de escombros. Junto a él estaba su mochila oscura de senderismo, que la policía llevaba 7 meses buscando sin éxito. Había señales de lucha en la ropa del fallecido, lo que confirmaba plenamente la versión de una muerte violenta. Cuando la noticia de la confesión de Trevor Klein llegó a oídos de la familia Harper, se declaró un día de luto en la ciudad de Jasper. El hombre que había llevado de la mano a la madre de la víctima durante 7 meses y la había ayudado a buscar el cadáver, que él mismo había escondido, resultó ser un manipulador a sangre fría. La descripción del garaje de Klein, lleno de ropa infantil junto a instrumentos para torturar con frío, se convirtió en un símbolo de hasta dónde puede llegar la obsesión humana. La investigación tenía todas las pruebas que necesitaba, pero el trauma psicológico de Camila y la pérdida física de Ryan eran un precio que ningún veredicto podría compensar. Ahora que el misterio de la voz de la oscuridad había sido resuelto, la justicia se preparaba para la etapa final, el juicio que pondría fin a esta horrible historia. El 20 de febrero de 2011, el juzgado del condado de Newton, en Harrison, estaba rodeado de una fuerte presencia policial. El juicio de Trevor Klein, de 30 años, era el acontecimiento de mayor repercusión en la historia de Arkansas en las últimas décadas. En la sala del tribunal no cabían todos. Periodistas de las principales cadenas de televisión del país y residentes locales hacían cola desde las 5 de la mañana para ver con sus propios ojos al hombre que convirtió la vida de una joven pareja en una pesadilla clandestina. Según las actas del juicio, Trevor Klein estuvo recluido en una cabina especial de cristal. Durante todo el juicio mantuvo una calma absoluta, que muchos testigos describieron como frío desapego. No expresó remordimientos, no miró a los familiares del fallecido Ryan y solo de vez en cuando tomó notas en un cuaderno. Su rostro permaneció casi inmóvil, incluso cuando el fiscal mostró al jurado fotografías del búnker de Boxley Valley e imágenes de los restos de Ryan Harper encontrados en la mina. Esta expresión ausente provocó una oleada de disgusto e indignación entre los presentes en la sala. El 22 de febrero de 2011 tuvo lugar el momento más tenso del juicio, el testimonio de Camila Harper. Entró en la sala por una entrada lateral, acompañada por su abogado y un psicólogo. Habían pasado casi 11 meses desde su puesta en libertad, pero los efectos de los 7 meses de detención aún eran visibles. Había palidecido visiblemente y sus movimientos seguían siendo rígidos. Sin embargo, a diferencia de sus primeros días en el hospital, sus ojos ya no presentaban ese estupor vidrioso. Según el cronista del tribunal, por primera vez en mucho tiempo, Camila encontró fuerzas para mirar directamente a los ojos de su captor. Estaba a solo 4 metros de Klein. No había rabia ni sed de venganza en sus ojos, solo la profunda e indescriptible fatiga de una persona que había visto una oscuridad inaccesible para los demás. Su testimonio duró más de 3 horas. Describió con detalle los días en completo aislamiento,
el sistema del reflejo de permiso y la presión psicológica que Klein ejercía sobre ella, intentando borrar su identidad y sustituirla por su versión de la mujer ideal. El principal argumento de la defensa fue el intento de presentar las acciones de Klein como consecuencia de un trastorno mental causado por un amor no correspondido. Sin embargo, la acusación aportó pruebas irrefutables de la preparación metódica del crimen. La investigación estableció que la compra de comida enlatada y el arreglo del búnker comenzaron 2 años antes del secuestro. Klein estudió esquemas de ventilación y reforzó la puerta con un cerrojo que no pudiera abrirse desde el interior, lo que descartó por completo la versión de un impulso espontáneo. El 25 de febrero de 2011, a las 14:30, el jurado anunció su veredicto. Tras 8 horas de deliberaciones, Trevor Klein fue declarado culpable de todos los cargos: asesinato premeditado en primer grado de Ryan Harper, secuestro y detención ilegal en condiciones inhumanas. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó el veredicto, Klein solo inclinó ligeramente la cabeza, como acusando recibo de otro informe pericial. Sin embargo, el veredicto del tribunal fue solo un punto legal en una historia que cambió para siempre la vida de 2 familias. Tras el juicio, Camilla Harper regresó a casa de su madre. En noviembre de 2010, dio a luz a un niño, al que llamó Ryan Jr. Según Patricia Harper, el niño se convirtió en una copia viviente de su difunto padre. Los mismos ojos, la misma forma de cara y un carácter tranquilo. El bebé se convirtió en el único recuerdo luminoso de aquellos 7 meses en la oscuridad, aunque Camilla aún se estremece cuando oye sonidos como el de un perno de metal raspándose. Las familias Harper y Klein, los padres de Trevor, renegaron públicamente de su hijo. Describieron sus vidas posteriores como un otoño eterno. En una entrevista concedida a un periódico local un año después del juicio, el padre de Ryan señaló que se había hecho justicia sobre el papel, pero la alegría había desaparecido de sus hogares para siempre. Donde antes había sueños de 2 jóvenes enamorados de compartir un hogar y viajar juntos, había un vacío que ningún veredicto judicial podía llenar. Hoy, la entrada al búnker de Boxley Valley está cubierta con toneladas de hormigón por el servicio forestal para evitar que se convierta en lugar de peregrinación de buscadores de sensaciones. Whitaker Point Rock sigue atrayendo a miles de turistas, pero para los lugareños, el sendero que bordea Ponca Creek seguirá siendo siempre el lugar donde terminó la última ruta de Ryan Harper. Camille Harper ha dedicado su vida a trabajar con organizaciones que ayudan a las víctimas de abusos de larga duración. Rara vez aparece en público y nunca visita el bosque de Ozark. Para ella, esta historia no es un escenario de suspense, sino una lucha diaria con el recuerdo de una voz en la oscuridad que prometía salvación, mientras la mantenía tras una puerta de acero. La historia de los Harper ha permanecido en los archivos estatales como un recordatorio de que el verdadero peligro a veces no está en lo salvaje, sino en las profundidades de la obsesión humana, que puede esperar durante años su oportunidad a la sombra de rostros familiares.